Zaire. Lo Bueno, pintaste. vamos a comenzar. Vamos a comenzar que por suerte ya somos varios. Hoy Albina y Marcos Erice no van a estar, así que va a empezar Dardo en el día de hoy. Después va a seguir Marquito Echeverri con Pablo Parodi, ahí que están juntos. Y después todos los hermanos que quieran ir expresándose. Vamos a hacer tres son y comenzamos. Progress. Om. 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 Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con el texto sagrado de Yoga Vasista. Hoy vamos a leer el subtítulo de la página 570. Cada vez nos falta menos para terminar la obra. Excelencias de esta escritura. Ya lo ha dicho varias veces Vasista, pero es curioso que en esta parte del libro, casi al finalizar del libro, nos recuerde la importancia de leer este texto sagrado. Así que vamos a comenzar. Excelencias de esta escritura. Son casi 4 páginas. Vamos a comenzar un párrafo del sábado pasado que da pie para lo que vamos a leer hoy, que decía así. Abandona cualquier clase de agitación mental y estudia con devoción esta escritura en todos los momentos de tu vida. Todos conseguimos lo que deseamos con un sincero esfuerzo y perdemos lo que tratamos con negligencia. La mente fluye por el cauce de la sabiduría o el de la ignorancia, según la dirección que queramos tomar. Nadie puede alcanzar la verdad, ni ahora, ni en ningún momento, sin seguir los pasos expuestos en esta escritura. Por consiguiente, para alcanzar la perfecta realización de la verdad, debemos analizar cuidadosamente esta obra, que será más beneficiosa para nosotros que nuestro padre y nuestra madre y nuestros más queridos amigos todos juntos. La temible enfermedad conocida como samsara o esclavitud al mundo existente no se cura con otro remedio que con el autoconocimiento. Es una verdadera lástima que la gente gaste su tiempo esperando la hora de su muerte sin esforzarse en esa dirección. Los insensatos que corren tras las riquezas y la fama hipotecan su vida cuando intentan preservarla. ¿Por qué no la emplean en la investigación de esta escritura que puede conducirlos a la inmortalidad? La desgracia y el infortunio se extirpan de raíz por medio del autoconocimiento. Eso lo habíamos leído el sábado pasado, también habíamos dicho que cuando se refiere a esta escritura, en realidad se refiere a este conocimiento, porque está el texto sagrado Bhagavad Gita y muchos otros textos que tienen este mismo conocimiento. Pero obviamente acá Valmiki, el escritor de esta obra, hace hincapié a través de Vasista en que profundicemos en el yoga vasista. Y vamos a la lectura del día de hoy. Excelencias de esta escritura. Paso día y noche proclamando la verdad a los 4 vientos. Escúchala con atención y comprende el ser con el ser. Si no te libras en vida de esta horrible calamidad, no esperes hacerlo después de la muerte. Para ayudarte a conseguir el autoconocimiento no encontrarás una escritura superior a esta. Deja que brille como una lámpara y que te instruya y despierte como un verdadero padre y te proporcione la dicha de una amante esposa. En esta escritura, sin embargo, no hay nada nuevo que no haya sido dicho en otras muchas obras, pero la verdad se expone aquí de forma muy atractiva con gran número de historias y leyendas que facilitan su comprensión. Lo verdaderamente importante es la verdad que proclama esta escritura y no el que la ha declarado o compuesto. Este es un párrafo interesantísimo. Repito, lo verdaderamente importante es la verdad que proclama esta escritura y no el que la ha declarado o compuesto. No deberíamos aproximarnos a los que ridiculizan o desprecian esta escritura, ya sea por ignorancia o por ilusión. Yo sé bien quién soy y quiénes sois todos vosotros.
No sois más que vuestra propia conciencia que se ha sentado aquí para ilustraros, pero no soy un ser humano, ni divino o celestial. Estoy aquí por vuestros propios méritos. De hecho, no soy una cosa ni otra, no soy nadie. Debemos encontrar en este mundo el remedio adecuado contra el samsara. Hasta que uno no muestra desinterés hacia los objetos de la existencia material, no puede debilitarse su creencia en esta existencia objetiva. No hay otros medios para librar al ser de esas autolimitaciones. Lo único que puede hacerse es debilitar los vásanas o adicciones mentales que nos convencen de la existencia de este mundo objetivo. Cuando el objeto existe, la idea de su existencia es natural, pero el objeto no existe cuando lo alumbramos con la luz de la investigación. Esta aparente existencia objetiva no tiene una causa real, y el efecto de algo irreal es tan irreal como su causa. ¿Cómo podría una causa espiritual producir un efecto material? ¿Cómo puede la materia brotar en la conciencia si no como una sombra aparece sobre el sol? Es erróneo afirmar que el mundo es una mera combinación de átomos de forma accidental, porque estos solo pueden ser sustancias inertes, inconscientes. El mundo creado no solo es el resultado de la ignorancia, pues desde cierto punto de vista es resultado de la inteligencia. ¿Cómo puede un ser inteligente caer en tal error, como si fuera un loco estúpido? Por consiguiente, está claro que el mundo es una apariencia sin existencia alguna. El mundo no es más que conciencia pura, y no hay ninguna diferencia entre ambos. Se manifiestan como vacío y como movimiento en el vacío. La conciencia infinita unida a la existencia se conoce como mundo. El mundo, sin la ilusión de su existencia sustancia, solo es conciencia. Del mismo modo que la conciencia produce sueños en el que sueña, produce el mundo en el estado de vigilia. Ambos están construidos con la misma sustancia. ¿Dónde está, pues, la realidad de los cuerpos, incluso la del mismo creador Brahma? Solo ha brotado en la conciencia como el primer objeto soñado. Lo único que existe es Brahman. Ni siquiera Brahma o la persona cósmica existe realmente. Pero ¿qué es real y qué es irreal? Aunque haya sido experienciado durante un largo periodo de tiempo por todos nosotros. Toda apariencia de materialidad, desde el creador Brahma a un gusano, es tan irreal como los objetos que vemos en los sueños. Los objetos soñados también parecen tener una forma mientras los soñamos. ¿Qué es la existencia material y qué son los objetos de este mundo ilusorio? ¿Dónde están? ¿Qué es la unidad? ¿Qué es la diversidad? ¿Qué soy yo? ¿Qué son las ideas que se refieren a la existencia de los objetos? ¿Qué son los vásanas o adicciones mentales que perpetúan la idea de existencia material? ¿Dónde puedo existir? No son nada en absoluto. Comprende esto y permanece en estado de nirvana. Una vibración imperceptible del sonido forma la calla y una ligera vibración del tacto produce el aire. El rozamiento del aire produce el calor que da lugar al fuego, que al apagarse forma el agua. Cuando todos estos actúan juntos, la tierra surge de ellos. Pero todo esto no es más que un juego de vibraciones sin forma. ¿Cómo surge la forma? Si reflexionas sobre ello el tiempo suficiente. Si reflexionas sobre ello el tiempo suficiente, comprenderás que solo la conciencia produce las formas. ¿Por qué no se comprende esta verdad tan evidente desde el principio? Ni las formas ni los elementos existen en realidad. Surgen en el estado de vigilia del mismo modo que surgen los objetos en los sueños. Cuando comprendas esto, estarás liberado y no sufrirás ningún dolor, ya continúe tu cuerpo existiendo o deje de existir. Ni en el estado de vigilia, ni en el sueño onírico hay un mundo real. La conciencia se experiencia a sí misma como conciencia y conoce esta experiencia como mundo. Pero igual que el mundo soñado no es nada, el mundo de vigilia tampoco es nada.
Lo mismo que la experiencia soñada por un hombre dormido no puede ser percibida por otro que duerme a su lado, la experiencia de un hombre despierto no es percibida por otro hombre. En sueños, la mujer estéril puede tener un hijo. En el estado de vigilia es imposible que suceda esto. Lo irreal parece real. Lo que no ha sido realmente experienciado parece una experiencia real, como cuando uno ve su propio entierro en un sueño. Si uno sueña que se cae a un pozo, ese pozo es su propia cama. En medio de una luz muy intensa no podemos ver nada, como en la más densa oscuridad. Si uno que duerme sueña que ha muerto, abandona a sus seres queridos, pero cuando despierta se libera de esa muerte soñada. Después de experienciar tanta alegría y tanto dolor en esta vida, los hombres mueren. En ese momento abandonan el sueño que han conocido como mundo, y después de experienciar ese mundo caminan en pos de otro igualmente soñado. Mientras están inmersos en uno de estos sueños, no recuerdan la irrealidad del sueño anterior y solo consideran real el sueño en el que están actualmente sumergidos. Cuando un sueño llega a su fin, decimos que el que duerme ha despertado. Exactamente igual cuando un hombre muere, despierta a otro mundo todavía desconocido para él. La distinción entre el sueño y la vigilia es por consiguiente teórica y arbitraria. Ambos se basan en la única realidad que es la conciencia infinita. Tanto los objetos animados como los inanimados no son otra cosa que conciencia pura. Cuando en la conciencia surge la ilusoria noción de división entre el que ve y lo visto, la conciencia comienza a conocerse como mundo. Una jarra no es más que arcilla y si no hay arcilla no hay jarra. Todos los objetos son conciencia y si no hay conciencia no hay objetos, porque no hay nada que pueda ser percibido. El agua es líquido, sin esa liquidez no hay agua. Lo mismo ocurre con la conciencia. Todo es conciencia pura. Sin conciencia no hay nada. Hablamos de sueño y de estado de vigilia de un modo puramente convencional. Ambos son la misma cosa como dos vasos de agua. El sustrato común de ambos es la conciencia pura. La acción natural del árbol que absorbe el alimento a través de sus raíces es conciencia. Cuando han muerto nuestros deseos y la mente está en paz, solo hay conciencia pura. Cuando la mente está vacía de nociones objetivas y el hombre todavía no ha caído en el sueño profundo, eso es la conciencia pura. La naturaleza que hace crecer a la hierba en su estación adecuada sin sentimiento de yo y mío es conciencia pura. La naturaleza del que está libre de percepciones y conceptos, pero todavía no está muerto ni dormido, y cuya mente es clara como el cielo en invierno, es conciencia pura. El ser de la madera y de la roca tal y como han sido creadas, como la mente de los seres iluminados, es conciencia pura. Eso es Chitta-Kaya, o el espacio puro de la conciencia en el que todas las cosas existen, del que todas las cosas emergen y que es todo en todas las cosas. Cuando el sueño cesa, surge el mundo objetivo. Cuando cesa este, solo hay conciencia pura. Lo que queda cuando todas las cosas han sido negadas es este Chidambaram o conciencia pura. El universo entero, como era y como es, no es más que conciencia. Incluso en la percepción de las formas y en la aprehensión de los conceptos, lo único que hay es conciencia. Comprendiendo esto, puedes estar libre de condicionamientos mentales mientras percibe los objetos sensibles, como un hombre que duerme está interiormente despierto. Permaneciendo en tu interior, silencioso como una roca, puedes hablar, caminar, beber y actuar. Este mundo no ha sido creado en absoluto porque no hay ninguna causa para ello y ningún efecto brota sin una causa determinada. Por consiguiente, debemos admitir que la conciencia permanece siempre sin cambio, como conciencia pura. Cuando se mantiene la experiencia de su propio poder interno, la conciencia aparece como mundo. Pero este mundo objetivo no ha sido creado realmente, no existe y no puede dejar de existir porque como puede perecer lo que existe,
Porque ¿cómo puede perecer lo que no existe en absoluto? Lo que parece existir solo es un reflejo de la conciencia en sí misma, pero puesto que no hay dualidad alguna, ese reflejo no tiene realidad al margen de la propia conciencia. ¿Quién puede animar que lo que hay es real o irreal? ¿Quién sabe por qué sueña un hombre y cómo lo hace o qué son los sueños, excepto que no son otra cosa que nuestra propia conciencia? El creador de todas las cosas no es más que conciencia. Cuando se conoce de este modo se le llama Brahman. Cuando no se comprende esto se le llama Maya, ilusión, ignorancia, mundo. Esta conciencia se conoce a sí misma como montaña y como Rudra, como océano y como persona cósmica. Igual que un hombre dormido cree que existe realmente todo lo que aparece en sus sueños. Los objetos exteriores se reflejan en el espejo de la propia conciencia que se percibe directamente cuando enfocamos nuestra mente hacia el interior. Cuando investigamos de ese modo nuestra propia mente, comprendemos profundamente su verdadera naturaleza como conciencia pura. Y termina el texto. El universo entero es conciencia pura, pero aparentemente inerte como objeto. Aunque están vivas, todas las cosas parecen estar muertas. Tú y yo mismos somos como muertos en vida. Debes abandonar la idea de mundo en el mundo y la idea de tú y yo en nosotros mismos y ocuparte en acciones adecuadas. ¿Cómo brota esta idea de mundo? No hay alguna razón para ello. Como los juegos infantiles carecen siempre de causa o razón. No debemos malgastar el breve tiempo de nuestra vida en perseguir inútilmente un conocimiento sobre la materia o la mente. Si uno busca oro, no se pone a limpiar el cielo para encontrarlo. Zaira, qué lindo lo que hemos leído. Creo que sigue machacando Dardo con que todo es conciencia. Y qué lindo cuando nos habla de que tomemos conciencia de que lo que experienciamos en un sueño es muy parecido a lo que estamos experienciando hoy día, ¿eh? Exactamente eso, Horacio. Eso es lo que, con lo que insiste el texto todo el tiempo, todo el tiempo. Un sueño, la vigilia. La vigilia igual que un sueño. Lo dice tantas veces y hoy lo dijo, pero por todos lados, como para terminar de convencernos de que esto es un sueño, ¿no? Como dice también incluso de la muerte. Morimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y nada pasa. Volvemos a soñar de vuelta, como este sueño que tuvimos de la vida actual, que pasó. Es increíble cómo los equipara a la misma cosa exactamente. Bueno, Baba lo decía, no, ustedes son un sueño, están creando este mundo. Es más, por eso esta palabra me gustó cuando él agrega acá que, que ambos, el mundo del sueño, creado por nosotros, y el mundo de la vigilia, están hechos de la misma sustancia. Eso es increíble. La Son misma los dos como un sustancia. vaso de agua, dice. También, por otro lado, dice lo mismo, que son tal cual como dos vasos de agua. Pero o sea que esa sustancia, ¿cuál es? La sustancia mental que está con la base de la conciencia, ¿no? La conciencia atrás es la que sostiene todo y que es lo único que existe realmente. Pero al decirnos que es la misma sustancia, lo está diciendo claro, no hay un material físico para construir los árboles y las montañas que vemos en esta vigilia, así como no hay un material físico para construir una ciudad entera que podemos tener en nuestros sueños. Yo tengo un ejemplo práctico, no un ejemplo, un montón, pero voy a contar un par de ejemplos prácticos para ver eh, que realmente la vigilia se entra a confundir con los sueños. En el caso cuando dicen eh, que experienciamos cosas, como esta de la mujer estéril, ¿no? Que en el sueño cree tener un hijo, pero después resulta que despierta, no tuvo un hijo. ¿Qué pasa? Dice, lo que no ha sido realmente experienciado parece una experiencia real. Bueno, en mi caso tuve montones de oportunidades
como hasta confundirme, ¿no? El sueño o la vigilia, que esto es lo que está pasando acá. En un caso, por ejemplo, yo que me gustaba mucho el tema de las motos, compraba, vendía, corría carreras de motos. En un momento, esas motos que iban pasando, por ahí se me empezaba a confundir cuál tuve antes, cuál tuve después, y no le daba importancia, ¿no? Una Honda, una Kawasaki, una Yamaha. Pero eso, en mi vigilia, en mi realidad, con el paso de los años, me hizo dudar si yo tenía en este momento, era real que tenía una moto allá en el garaje o no, y tenía que ir a ver si estaba. Es decir, se entraban a mezclar los sueños con la vigilia. Entonces, era tan fuerte los sueños que tenía con motos en este caso o con otras cosas, que después dudaba si en la vida real, entre comillas, ¿no? En la vigilia esta, estaba o no esa cosa ahí sucediendo, como dice acá, ¿no? He experienciado, que no ha sido experienciado realmente, parece como una experiencia real. Algo más concreto en esto, una vez que yo estaba soñando, nada, yo vivía en otra casa y con un vecino que tenía un patio, un árbol muy grande, y al costado un galponcito con un techo de chapa. Eso en la vigilia, ¿no? En la vida real, vamos a decir así. Y en el sueño, yo estaba soñando eso, estaba soñando ver mi patio, ver el patio del vecino, ver el árbol, todo. Y de golpe, todo en el sueño esto. Era real los patios, el árbol, todo, y en el sueño yo soñaba lo que era real en la vigilia, ¿no? Pero resulta que yo al estar completamente dormido, soñando, en, en esta realidad de la vigilia empieza a formarse una tormenta terrible, y estaba por estallar todo con esos truenos que revientan todo. Pero yo no lo sabía, yo estaba durmiendo y soñando. Y sueño con el patio, estos patios y todo, y el árbol ese era tan grande que podía caer sobre mi casa, sobre mi patio o sobre, para cualquier lado. Sueño que ese árbol se empieza a caer, se empieza a caer, se empieza a caer, mientras en la vigilia, yo sin darme cuenta, se estaba produciendo la tormenta terrible esta. Y sueño que el árbol se quiebra y se cae, 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 y justo cuando cae sobre el galponcito y lo destroza, ese de chapa, hace el ruido que haría un árbol golpeando un techo de chapa, ¿no? Que se le cae encima. En ese mismo instante explota un trueno terrible que se largaba la tormenta y me despierto también en ese mismo instante. Entonces, se empezaron a mezclar la explosión en la vigilia, en la vida esta, de la tormenta que empezaba, del trueno, con el golpe de ese árbol que caía en techo de chapa. Y en el mismo instante me despierto del sueño. Entonces es como que yo hice así, me tapé, me cubrí por la explosión que venía. Entonces, cómo se pudo coordinar? Yo me quedé muy intrigado con eso. ¿Cómo se pudo coordinar el golpe de ese árbol sobre el techo en mi sueño con el trueno terrible que explotó en el cielo en esta vigilia? Y de ahí me quedé muy intrigado, tal es así que después iba a ver, todos los días salía a ver si el árbol estaba parado, y estaba ahí el árbol, estaba ahí, no había caído, no había roto el techo. Y eso fue terrible, la mezcla que se hace que se hacía en el sueño con la vigilia. Entonces después pensé, bueno, yo soñé eso como para no asustarme dormido que iba a explotar un trueno terrible. Bueno, y muchos ejemplos más de esto que nos hacen preguntarnos cuando a uno le sucede, ¿cómo puede ser que se mezclen las dos cosas? Y bueno, se van mezclando, pero impresionante eso. Bueno, acá fíjense cómo dice, un hombre dormido, como estaba yo ahí, cree que existe realmente todo lo que aparece en sus sueños. Yo creía realmente que se caía el árbol y rompía todo. Y bueno. Yo lo creía, y así fue en la vigilia, pero bueno. eh, bueno, insiste mucho eso, ¿no? Con la vigilia del sueño real, que no, el sueño onírico, en el sueño onírico no hay un mundo real, pero en la vigilia tampoco. En la vigilia tampoco, bueno.
Eso es debido a nuestras basanas que le seguimos dando credibilidad a este mundo, ¿no? Las basanas son terribles, terribles, están tan, tan impregnadas en nosotros, tan marcadas por el paso del tiempo y por la credibilidad que le seguimos poniendo. Así que, como dice acá, ¿cuál es el remedio para eliminar el samsara? Acá estamos. Desinterés hacia los objetos de la existencia material. Es decir, debilitar la creencia en esos objetos, en todo lo que vemos, y por ende debilitar las basanas, ¿no? Que dice que las basanas son las que nos convencen de la existencia de este mundo objetivo. Son las que nos convencen. Bueno, y con respecto a la excelencia de esta escritura, no hay ninguna duda que yo cuando la conocí a través de Pablo, dije, estas son las preguntas que me hice en toda mi vida. Así que en buena hora que llegue. Y bueno, y acá lleva un poco, ¿se acuerdan de la buena compañía que Baba promovía? Nosotros acá lo lleva como un nivel ahí superior. No deberíamos aproximarnos a los que desprecian esta escritura, este tipo de escritura. Es como que no, es gente que quiere seguir dormida, quiere seguirse enredando en el samsara y bueno, le importa este mundo que no tiene sentido. Acá incluso nos dice, no esperen salir de esta ilusión después de la muerte. Como decir, bueno, yo espero, total, me muero el solo paso del tiempo, cuando me muera voy al cielo y ya está, yo hice obras buenas, pero ahí no acaba, va a volver a seguir soñando la persona otra vida más. Así que es complejo, pero bueno, es cuestión de meterse a estudiarlo, a analizarlo y no dejar pasar esta oportunidad. Bueno, Horacio, por ahí después comento algo más al final. Exacto, qué bueno, Dardo. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con el dúo dinámico, con el Batman y Robin del yoga basista que están juntos ahí. Qué grande, Pablo y Marco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a apuntar acá al Marquitos. ¿Cómo andan, estimada familia? Bueno, estos temas estábamos charlando con Marquitos de que nos encontramos ayer y les cuento una pequeña experiencia. Hace 2 días atrás estaba en la montaña, en un lugar sentado, haciendo las cositas que hay que hacer en la montaña. Me tomé un colectivo, bajé de la montaña a la ciudad, de ahí me tomé un avión, me vine para Buenos Aires, andaba entre las nubes, cerré los ojos, me puse a respirar, abrí los ojos, estaba en Buenos Aires. Y han pasado aparentemente en la vigilia un montón de realidades, pero el vacío que sostiene las cosas, acá, en la montaña, en el aire, en el avión, en el colectivo, es el mismo. Es decir, que el espacio de vacío es siempre el mismo, no se mueve, no se cambia, no se modifica, es infinito, es eterno. Entonces, en eso siempre estoy tratando de meter la mente o la fuerza, la individualidad. Y bueno, son estas cositas que estábamos charlando con Marco. Eh, y ahora Basista y Advaita, bueno, habla ya deja totalmente como una ilusión la manifestación objetiva. De acá en adelante es puro Advaita, ya la manifestación objetiva la deja como también otra ilusión más, igual que el sueño, es algo impresionante. Eso, captar Interactúen el ahí vacío. con Marco. Adelante, Marco. Justo, primero que ayer cuando fui a buscar a Pablo, Se te escucha mal, Marco, a vos. A Pablo se le escuchaba bien y a vos no. a ver ahí se escucha mejor, Ahí sí. que justo ayer cuando volvíamos con Pablito de Aeroparque veníamos charlando de qué dice el yoga bajista sobre leerlo. Y vos arrancaste la charla con eso. Y me dice Pablo, mira, justo lo que veníamos hablando ayer, los beneficios de leer el yoga bajista, ¿no? Y otras escrituras, obviamente. Y lo que a mí me llamaron la atención dos cosas, ¿no? Obviamente que el texto dice un montón de cosas, pero hay dos como que me quedaron resonando más. Primero, cuando dice de quitarle validez al mundo objetivo. Y segundo, cuando habla de debilitar las bastanas, las vástanas.
¿no? Debilitar, que yo me quedé pensando en algunas cosas mías, eh, debilitar vásanas que le dan validez o que me hacen creer que el mundo objetivo es real. Y recién charlábamos con Pablo, nosotros fuimos a Uspallata hace 2 años y 3 meses. Estábamos en la casa de él. Ahora, 2 años y 3 meses más tarde, está Pablo acá. Cuando volvíamos de Uspallata pasamos a visitar ahí a Raúl, estuvimos un rato charlando ahí en su cueva de la meditación donde está ahora, y pasaron 2 años y 3 meses ya de esa situación. Entonces yo le decía a Pablo recién, pasa con la misma velocidad, no, perdón, es igual de efímero que el sueño nocturno, cuando soñamos a la noche y nos levantamos y, por ejemplo, yo hace una semana soñé que tenía un gorila gigante tirado en el fondo de la casa de mi mamá, que estaba medio moribundo y que sí, bueno, sueño rarísimo. Y me desperté a la mañana y me acordaba el sueño bastante nítido. Fue, no sé, segundos. Ahora, recién le decía a Pablo, ¿cuánto fuimos a Uspallata? Nos fijamos 2 años y 3 meses. La única diferencia entre ese sueño con el gorila o haber estado en Uspallata hace más de 2 años es que parece, a mí me parece por lo menos, que en la vigilia pasa más lento. Quizás porque son más horas con la conciencia puesta en la vigilia, pero es igual de efímero, igual de rápido. Los eventos pasan con una velocidad increíble. Y el otro día hablaba con mi hijo Jesús, que empezó un trabajo, y charlábamos de esto del tiempo, porque ya está por cobrar su segundo sueldo. Entonces le digo, o sea que ya hace 2 meses que estás trabajando. Y me dice, todos los viernes que se saluda con un compañero de trabajo y le dice, no sé, chau, mono, buen fin de semana, no sé cómo le dice. Me dice, todos los viernes que lo saludo y le digo buen fin de semana, tengo esa sensación de decir, ya pasó una semana, ya pasó una semana, ya pasó una semana. Entonces, eh, Facundo Cabral decía, vivan en el presente, porque van a estar ahí el resto de sus vidas. Y, y Baba nos dice, el pasado no existe, está solo en la mente. El futuro es incierto, lo están construyendo hoy. Lo único que existe es el presente, que es omnipresente. Ya, este momento actual, no existe otra cosa que el momento actual. Yo en la práctica eso lo aplico, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo, ahora saqué pasajes para ir a Perú en octubre, que tengo que presentar algo, pero no estoy ni especulando ni qué va a pasar, ni qué no va a pasar, ni como que voy dejando que la ola me lleve, planifico mi trabajo, pero no estoy especulando en el resultado ni en qué va a pasar. O sea, no estoy fabulando con el futuro, con va a pasar esto, va a pasar lo otro, se va a dar así, se va a dar así. Eh, pero lo que más me impactó de este texto es esto de no darle validez al mundo objetivo. Yo, por ejemplo, el otro día subí a Instagram una foto de mi hija con unas trenzas que se hizo para ir a la escuela. Y yo pensaba, eso, o pensar en Indra, o en sus trenzas, o está todo bien, pero es seguir dándole validez al mundo objetivo también. Es seguir dándole entidad al mundo objetivo. Que ahí es donde hay que usar el discernimiento, ¿no? Porque, o voy a hablar en primera persona, ahí es donde tengo que usar el discernimiento. Porque eso existe, pero existe en el momento presente, no existe como realidad última. Porque como dice el texto, todo lo que está destinado a perecer no es real. Todo lo que está destinado, o sea, no es la conciencia pura, que no cambia. Entonces, el desafío de estar en el mundo, moverme dentro del mundo, pero siendo consciente de que todo lo objetivo es transitorio, es perecedero y no es real. Y mientras tanto hacer la experiencia, para poder liberarme de esta experiencia que parece tan real,
necesito estar en esa misma realidad jugando un ratito. Marco, y ahora lo va a validar Pablo que está al lado tuyo. Cuando Baba le dijo, disfrútalo, disfrutá a tu hija con trenza, disfrutala que está hermosa, disfrutala que está sana, pero sabiendo que todo esto no es real, que todo esto va, no, Pablo, Claro, sin apego y para dejarlo. arrímate mal el micrófono. Baba nos dijo, hagan lo que quieran, disfruten lo que quieran, tengan la experiencia que quieran, pero sepan que el mundo es para dejarlo. Entonces, paso a paso uno tiene que ir dejando las cosas que pertenecen al mundo o a la vigilia o a la individualidad, porque la que crea la experiencia de la vigilia es la individualidad, el ego, el superego. Pero bueno, esto del vacío también a mí me llama muchísimo porque todo el espacio que hay de acá, aparentemente hasta Mendoza, a la Luna, es siempre el mismo. Y todo lo otro está dentro de ese espacio que también es Brahman. Pero eso que tiene forma cambia continuamente. Y lo mismo sucede adentro de la mente. Yo percibo los pensamientos y están moviéndose con imágenes o sensaciones, pero dentro de un espacio que es infinito, porque el espacio también está dentro de la mente. Y ahí en ese gigantesco espacio se suceden los pensamientos, las emociones, las imágenes. Entonces cuando empezamos a captar ese espacio, tanto afuera o adentro, va perdiendo sustancialidad del pensamiento o la materia. Qué bárbaro, qué lindo. Vamos a darle paso a Adrián que está pidiendo la palabra, después los queremos escuchar nuevo, Pablito, Marco, gracias. Adrián, adelante. Ahí Ahí está, está. disculpen, falta práctica. Bueno, buen día a todos. Vamos a ir yo, de alguna forma, voy a discrepar con algunas cosas que se dijeron. Así que si me permiten y me disculpan, voy a dar Pero una dale, visión bienvenido. un poco Sí. distinta. Primero, les quiero leer algo que está en el Sanata Saratri que dijo Swami. Swami dice, cuerpo, mente y prajna. En la actualidad, el hombre lleva una vida artificial. Debemos entender que él no es solamente un cuerpo, sino una combinación de cuerpo, mente y espíritu. En el mantra Gayatri, la primera línea es Om Bhurvubha Swaha. Bhur se refiere a la materia, que es el cuerpo. Bhuvah se refiere al principio vital, Prana Shakti, que anima al cuerpo. Y Subhaja se refiere al Prajna Shakti, que es la conciencia o testigo, que actúa por radiación. De aquí que el hombre está hecho de conciencia, de fuerza vital prana y el cuerpo sustancia material. Esto que lo leí yo ayer a la noche, porque todas las noches leo algo, o trato de leer algo de Swami, veo que en realidad existe, dice acá el escrito, la conciencia crea el mundo, y después dice el mundo no existe, no es real. Y ahí es donde yo entro en conflicto, porque digo, si la conciencia crea el mundo tiene que existir. Si yo estoy hablando con ustedes, yo existo. El pasado también existe, porque los hijos y las hijas, y el hijo que tiene Marcos, lo tuvo en un pasado, y ellos existieron. Él no puede decir el pasado no existe. Adrián, ¿y el sueño que tuviste anoche existió? Ahora voy al punto. Déjame. Muy buena pregunta. El sueño que tuve anoche sí existió. Existió en ese mundo onírico. Existió, yo lo viví en un estado onírico. Como estoy viviendo ahora en un estado de vigilia el hablar con ustedes. Y ustedes existen. Entonces, para mí, en realidad, lo que se trata todo esto es de un juego, simplemente para entender que nuestra verdadera realidad interior es la conciencia y es la divinidad que está en el corazón. Y en este juego es lo que tenemos que tratar de entender cuando salgamos de esta experiencia con estos cuerpos, estar más cerca de entender que nuestra verdadera realidad es esa conciencia, esa divinidad, pero que en realidad todo esto existe. No es que no es real y solo es la conciencia. Existe la conciencia, pero también existe el cuerpo.
también existe la mente, existe todo, pero la realidad para Adrián, es entender que lo importante de todo lo que existe es la divinidad que yo tengo en el corazón, que eso prime, que me dé cuenta que esa es la sustancia más importante que tengo yo, que el cuerpo es como un vestido, el vestido o la ropa o el traje o el pantalón que me pongo existen, me lo pongo y después me lo saco. En algún momento nos sacaremos el cuerpo como un vestido y nos pondremos otro. Mientras tanto existen. Ahora, el juego que tenemos que entender es quiénes somos en realidad. Y disculpen porque yo me confundí mucho en toda esta lectura cuando dice la conciencia crea el mundo y después dice el mundo no existe. ¿Cómo puedes, para mí es un poco contradictorio decir que la conciencia lo crea y después negar lo que creó? Es decir, lo que sí entiendo es que él habla de la conciencia como la divinidad, como Brahman, como el Swami que está dentro nuestro. Eso es lo que yo entiendo. Pero mientras tanto yo no puedo, eh, Pablo o Marcos no puede negar a sus hijos. Están y se crearon en el pasado, un pasado que existió, que no está vigente hoy, pero que existió. Él está planificando un viaje a Perú, está planificando algo a un futuro que va a existir o no, bueno, es posible, pero la realidad es que hay una realidad que no podemos negar, que estamos viviendo, estamos sintiendo, tenemos alegría, tenemos penas, nos pasan un montón de cosas. El juego para mí es entender lo que Swami nos dice de cuál es nuestra verdadera realidad para que nos unamos a esa realidad que es nuestro Atma, nuestra conciencia interna que es una y la misma en todos. Bueno, disculpen tanta confusión expresada. No, no, Vamos pero ahí. está bien. Es más, Adrián, cuando vos hablabas, si la tuviéramos clara todo, no estaríamos en estos círculos de estudio. Tus dudas, tus confusiones son las nuestras y las compartimos, obviamente. Eh, si Sí, estuviera acá Marco Erice, que no lo tenemos, y Dardo, si querés decir unas palabras con respecto a lo que dijo Adrián, yo creo que Marco Erice diría, todo es referencial. Vos mismo dijiste, Adrián, para Adrián todo esto existe. Para Adrián todo esto existe. Y el texto nos está diciendo que todo, ¿no? Dardo a veces... Dale, dale. Me gustaría escuchar qué comenta Pablito y Marcos ahí. A Pero de ver, todas maneras, yo te digo, Baba siempre dice, ustedes son yo y yo soy ustedes. Obviamente no se está refiriendo al cuerpo. Por eso él nos insta a trascender todos los cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo causal, para realmente volver a ese atma, a esa conciencia que somos. Es decir, todo esto como sueño o vigilia, que nos está diciendo que es lo mismo, tendríamos que, obviamente, hacer el camino para trascenderlo absolutamente a todo. Si bien lo consideremos real o no real, no tiene importancia mucho. Está bien lo que dice Adrián, por eso se lo puede considerar tanto real como que no, pero sabiendo que no somos eso, vamos a buscar la fuente que somos. Baba lo explicó por varios lados, ¿no? claro. exactamente, coincido. Sí, sí, bien, bien. Marco, después vamos con Raúl. Marco y Pablo, por favor, si pueden decir algo. Y después seguimos con los demás hermanos. Em, es apropiado lo que dice ahí Adrián, es así. Todas las cosas son válidas y al mismo tiempo no son válidas, pero inevitablemente el mundo este es muy efímero porque todo el tiempo se va moviendo hacia adelante, hacia el futuro o hacia donde se mueva. No sé si hay futuro o pasado o días. Por ejemplo, yo cuando empecé recién a charlar, que les dije o mi mente generó adentro el pensamiento, hace 2 días atrás estaba en Mendoza. Y los días son una ilusión de nuestra realidad individual, porque si vos le preguntás al sol qué es un día o al mundo, no creo que se divida en 24 horas y en día y en noche. Ellos se ven en un espacio mucho más grande. No sé si alcanzo a explicarme lo que quiero decir. Eh, lo que desde mi punto de vista y por la experiencia que he tenido con nuestro amado maestro,
lo, lo, lo que tiene forma es muy efímero e insustancial. Y cuando vos lográs dentro de tu mente dejar todo tipo de pensamiento, hasta inclusive el ego individual que tiene como un nudo, si vos te lo ponés a buscar en el interior, hay una sensación interna profunda de la vida, de la vida no, de la individualidad. Eso se puede correr también, y si vos corres eso, te absorbes en el estado real, que es el estado del alma, y, o del alma, del ser, de la conciencia, de Brahman, de la nada, del vacío, de la luz. ¿Tiene todos los nombres o no tiene ningún nombre? Mm, pero bueno, creo que Marquitos acá también se puede expresar o escuchar a los hermanitos ahí y después podemos, si hay tiempo. Perdón, 2 segundos nada más. Recién hablábamos con Pablo mientras escuchábamos. Arrimate mal el micrófono que se te corta, ¿verdad? Decía de 2 segundos, así sigue el resto, que charlábamos recién mientras escuchábamos que el ejemplo del mar y de la ola está bueno porque la ola existe, sí existe. ¿Es distinta del mar? No, no es distinta del mar. Eh, ¿Me identifico con la ola o me identifico con el mar? Porque en definitiva es lo mismo, no está separado. Entonces la ola pareciera estar separada del mar y pareciera tener entidad propia, pero si yo amplío la mirada, y ahí es donde todo es referencial, si yo amplío la mirada, no, la ola no es distinta del mar. Y charlábamos que con Pablo decíamos, la sal o los pececitos o la vida dentro del mar podría ser como la mente que sube, baja, va, viene, como que hay un movimiento adentro, pero tampoco está separada del mar, ni del agua, es como que es todo lo mismo. Si yo me voy metiendo con un zoom cada vez más cerquita con una lupa, pareciera que las cosas están separadas. Si yo me alejo y amplío la mirada, puedo ver la unidad de todo. Entonces, creo que el juego está ahí con qué me identifico, ¿no? Con lo separado, con lo individual o con el todo. Me parece que ahí está el juego, ¿no? Bueno, nada. Sí, sí. Raúl querido, vos estás más cerca de la opinión de Adrián, Raúl, siempre te escuchamos. Bueno, exactamente es lo que iba a decir, que estoy de acuerdo con lo que mencionó Adrián. Mi pensamiento va por ese lado y yo recordaba que, bueno, por un lado en la primera parte me llamó la atención que era importante el autoconocimiento. Yo siempre agrego que además la autoindagación. Estos son los elementos que me están acompañando en estos últimos años, ¿cierto? Que me llevan a poder, como dice Baba, estás en este mundo, pero no sé de este mundo. O sea que de alguna manera me voy situando en un observador de los que me rodean, de la naturaleza, y veo pasar el presente, como decía Adrián, el pasado, el presente, el futuro, pero lo miro con un estado de ecuanimidad, de serenidad, que me ayuda a comprender y a visualizar la creación. Hoy estaba mandando el mensaje diario, que pongo un mensaje adicional de cualquier otro maestro que no sea Baba, y decía así: el objetivo es amar, cambia tu enfoque y tu corazón crecerá. O sea que esto lo dice Baba, hay que amar. Amando uno se convierte en el otro, se convierte en la unidad, se convierte en un todo. Empieza a desaparecer el yo, empieza a desaparecer la diversidad. Es la unidad, es la unidad en la diversidad. Eso se logra a través del amor, que eso lo dice Baba. Creo que esto es epicentral. Verdaderamente yo estoy planificando viajar, ¿cierto? He viajado, ¿cierto? Es pasado, no lo puedo ignorar porque eh, hoy tenemos una reunión con unos amigos que nos quieren preguntar cómo nos fue en Japón y en China porque ellos quieren ir. O sea, eso es el pasado. Vamos a recordar el pasado, pero yo no estoy apegado a ese pasado.
simplemente es una memoria que me gusta conocer el mundo porque me gusta conocer por dónde alguna vez anduve, que desconozco exactamente con mi memoria dónde fue, pero una vez me habían dicho que, por ejemplo, había estado en Siam, que es un lugar en China, había vivido en Siam hace varios miles de años. Y pasé por Siam y no sentí nada, ¿viste? Pero vi Siam. O sea, quiero decir que por ahí he pasado. Todos hemos bollado por todo el planeta dando vueltas y yo me asombro de la belleza y la diversidad que nos has puesto, Baba, en este planeta. Imagino lo que sería trascender este planeta e ir a todo el universo, ¿no? Pero ya con esto tenemos para dedicarnos toda la vida para poder realizar esta experiencia. Cada vez más estoy más centrado en el presente, si bien tengo una proyección futura, si bien tengo un recuerdo pasado, pero lo que tengo que hacer ahora es disfrutar de este círculo, ¿cierto? Ese es mi presente, ese es mi objetivo y esa es mi vida. Sairam. Qué lindo, Raúl. Vamos con Guillermo Navarro, que hace rato no te expresaba, Guillermo, después con Seba. Buenos días a todos. Bueno, en la vida uno va conociendo muchas cosas bonitas, algunas cosas que se aproximan a la excelencia, pero eh, hace un tiempo a la fecha, y el texto de hoy día me lo recuerda, decía, este texto es realmente maravilloso, porque la, la manera en la cual se expresan las ideas complejas, pero muy complejas, y a medida que uno va leyéndolo una y otra vez, de a poco va uno entendiéndolas, es algo maravilloso. Y uno le permite de alguna manera empezar a entender eh, quién soy yo, qué estoy haciendo acá, trascendencia, etcétera. Y, y si uno, yo soy bastante perfeccionista, pero si yo quisiera a lo mejor cambiarle una coma a esto, la verdad es que no sabría dónde, porque todo está tan bien concatenado que me parece fantástico. Ahora bien, de la lectura de este texto, recuerdo hace poquitos días atrás algo que tiene que ver con algo que se comentó recién, un sueño en el cual eh, veía que había una persona que me rodeaba y tenía un gatito, y ese gatito tenía un problema, y yo acompañaba a esa persona con el gatito donde un amigo que sabía que podía solucionar el problema. Y cuando en este sueño, hace 3 días atrás, veo que la persona que va a atender al gatito andaba con una vestimenta de hace probablemente 200 300 años atrás, y, y con una expertise maravilloso solucionó el problema. Y cuando veo el rostro de la persona que estaba atendiendo esta situación de este animalito, veo el rostro de una persona que conozco hace muchos años atrás, cuando era muy jovencito, un médico oftalmólogo, que hoy día es probablemente uno de los oftalmólogos más conocidos en Chile, junto con unos amigos, tiene una clínica tremenda, de varios pisos, con pabellones de operación, ha tenido reconocimientos internacionales y lo veo frecuentemente. No digo que es un amigo mío, pero lo conozco mucho y he participado muchas veces. Entonces, a la luz de lo que han comentado antes, la reflexión que hacía es que en este sueño que tuve hace 4 días atrás y lo veía, s- ¿qué tan real es? A lo mejor compartí con él en otra vida y fue simplemente el reflejo, ese sueño fue el recuerdo de una vida pasada donde ya lo conocía, y ya lo conocía. Y yo le tengo a esta persona, a este médico, un aprecio pero tremendo, y una admiración tremenda por su forma de ser, por su calidad humana.
aparte de ser una persona de una excelencia profesional inimaginable. Y me preguntaba mientras escuchaba a ustedes, ¿cuándo lo voy a conocer nuevamente? A lo mejor en otra vida. O sea, lo que trato de decir es que hay una realidad clarísima. Estamos muy de paso y cada vez me convenzo más algo que no había pensado hasta hace, yo creo que 3 meses atrás, que esto que estamos viviendo hoy día es un sueño, es un sueño. Y las analogías que se hacen respecto a los sueños profundos son tan significativas que cada vez me hacen más sentido. Y finalizo mi comentario, porque todo esto me impresionó el sueño, y de hecho cuando vea a mi amigo, que espero verlo luego porque lo invité a comer, le voy a contar esta experiencia. Finalizo este comentario, que siempre hay frases que me tocan mucho. Y aquí hay una que está al final del texto, que por cierto que la leyó Horacio, y dice: debes abandonar la idea de mundo en el mundo y la idea de que tú y yo en nosotros mismos y ocuparte en acciones adecuadas. Ahí hay un mensaje muy potente, muy potente. Olvídate de este mundo, porque en el fondo el mensaje es: somos conciencia y nada más conciencia. Y tu responsabilidad dentro de este mundo hoy día es ocuparte en acciones adecuadas. Y un poquito después dice: no debemos malgastar el breve tiempo de nuestra vida en perseguir inútilmente un conocimiento sobre la materia o la mente. Y frente a eso, mi reflexión final es: tal vez, tal vez, este breve tiempo que tenemos, porque ciertamente que es breve, y ustedes hicieron algunos ejemplos por ahí recién, eh, tal vez el gran objetivo es realmente avanzar en el autoconocimiento. Muchas gracias. Qué lindas palabras, Guillermo. Muchas gracias. Vamos con Seba, después Mónica, después Liliana. Adelante, Seba, Bango. Hoy voy a poner a relucir mis delirios. Están los delirios atrás y ahora vienen los otros delirios. Bien. Zairam, yo creo que buen día a todos primero, gracias a Suami y gracias a cada uno de ustedes. La, Pienso que esto también, haciendo un poquito alusión, como decía siempre Marco Erice, el tema de lo referencial, que creo que eso es muy importante, digamos, el tema de que desde qué nivel de conciencia definimos las cosas y porque si nosotros en este mundo, como decía recién, mencionaba Guillermo, la importancia de hacer acciones adecuadas, porque si no tenemos un actuar adecuado también vamos a tener consecuencias, y esas consecuencias las vamos a experimentar como reales en este mundo, por más de que digamos de que de que hablemos de la naturaleza ilusoria, de Maya y todas esas cosas. También me acordaba que en algún momento había leído que no solamente tenemos que tratar de tener un accionar adecuado en este plano, sino que en nuestros propios sueños oníricos a la noche, también tenemos que bogar por tener un sueño de una forma adecuada de conducirnos, porque eso es lo que eso refleja nuestra conciencia, ¿no? Refleja nuestra integridad y creo que tiene que ver con uno de los propósitos que tiene este mundo para nosotros, el ayudarnos a desarrollar nuestra integridad. Digamos, cuando Swami nos habla de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, que es lo que tenemos que ir trabajando y fortaleciendo. Entonces, si bien es como un sueño, y uno diría, puede decir que es como un pelotero, digamos, donde uno va a hacer un juego y va a caer y de alguna forma va a haber una contención del plano divino sobre nosotros, también hay una cuestión de nuestra cultivación y de nuestro crecimiento. Y entonces me pregunto por qué hace tanto énfasis el texto en esto de la naturaleza ilusoria y que todo lo que hay es conciencia y creo y a lo que voy es que es una estrategia que tiene el libro para ayudarnos a despertar a nuestra esencia, la esencia constante y permanente de la materia, digamos, nuestra naturaleza consciente e interna que permea toda la realidad, que permea todo el universo. O sea, cuando el libro nos está diciendo
esto es ilusión, esto es ilusión, esto es ilusión, lo único que está diciendo, bueno, ¿a dónde vas a enfocar tu mente para ayudarte a descubrir quién sos en esencia, cuál es tu verdad, digamos, cuál es tu naturaleza para, para poder encontrar ese estado de gozo que trasciende todas las experiencias que pasan en el mundo. Recién me acordaba de momentos de la vida donde estaba pasando cosas muy difíciles y uno va y abre un libro para ver, bueno, qué respuesta te da. Y el libro me decía, bueno, tenés dos opciones. Una, o mira todo lo que está pasando como si fuera una ilusión, y la segunda opción es amplía tanto tu conciencia como para que todo lo que está aconteciendo acá se vea como sumamente efímero, digamos. Así como cuando vos haces la meditación a luz y amplias tanto tu conciencia al universo, como que todo lo que acontece en ese punto es totalmente efímero. El famoso esto también pasará, ¿no? Exactamente, como decía la historia del anillo, que dice esto también pasará. Este, entonces, bueno, tratar de tener la humildad también de decir, bueno, el libro me hace énfasis en esto para que yo pueda descubrir la conciencia y entregarse, digamos, a esa conducción que tiene el libro de decirnos, bueno, ve la ilusorio de la realidad para que puedas decir, bueno, voy a enfocar mi conciencia en esto en esto que sí es verdad, que sí es constante. Obviamente que nuestros hijos son reales, que el momento en que se concibieron fue real, que hoy son reales, digamos, pero también es cierto que son tan efímeros como un sueño si uno se pone a pensar que un día ellos, como los concebimos con nombre, forma, o los concibió Dios en esta vida, también van a desaparecer y nosotros también vamos a desaparecer. Entonces, y si nosotros viviéramos 500 años en este plano encarnado, nos parecería que casi todo lo que nos rodea, menos las montañas, van a ser ilusiones. Y si viviéramos 300.000 años, hasta las montañas cambiarían, y entonces diríamos, sí, realmente todo esto ha sido una ilusión porque va cambiando. Y si viviéramos la vida de un planeta, hasta el planeta desaparecería. Entonces, ahí diríamos, sí, evidentemente todo esto que cambia tanto es ilusorio. ¿Dónde me puedo enfocar? Para nuestros ciclos de vida de 70, 50, 80, con mucha suerte 100 años, todo nos parece muy estable, ¿no? Entonces, dar gracias de que Dios está permanentemente con nosotros, que lo conocimos como conocimos esta manifestación Swami Satyasai en nuestras vidas para decir, bueno, acá tengo algo permanente para abrazar, tengo para abrazar el amor y la esencia de todos los seres que amo, que también es permanente, y, y bueno, y hacer este camino de trascendencia juntos con todos los seres que nos rodean, como hoy, esta mañana con ustedes, que su esencia también es permanente y eterna, y entonces disfrutar de la experiencia y aprovecharla para crecer. Ese es mi pensamiento. Zaira, muchas gracias. Qué lindo, Seba, qué lindo. Muchísimas gracias. Mónica, adelante, después Liliana. Zairán, Zairán a todos. Bueno, me la han dejado picante, me la han Fácil, dejado muy... fácil, fácil. Ay, no. Bueno, tampoco lo que tengo para decir es muy... Ay, no sé cómo catalogarlo, porque estoy viendo primero desde dónde estoy comprendiendo estas escrituras, con qué asoció mi conciencia todo esto para comprender el texto, ¿no? El tema es conciencia y este libro sagrado lo toca en toda su magnitud. Entonces, me pregunto en qué etapa, si las hay, estoy de comprensión. Cuando habló Adrián, yo tenía pensado decir algo y dije, no, esto no lo voy a decir, pero cuando Adriana habló sobre nuestra dignidad y la realidad y lo que dijo, he decidido decirlo porque si ustedes recuerdan, muchas veces Swami nos llamaba en muchos de sus discursos Bángaru, Eswarupa, nos hablaba de Hiranyagarva. Él siempre nos recordaba nuestra naturaleza divina, que es inmanente a todos los seres vivos. Y hoy me pregunto si realmente
lo entendí al 100% o si lo entiendo. Si tengo la convicción real de entenderlo, eso no lo voy a saber. Y encontré un discurso de Swami del 1 de enero del año 2000 en Prayanti, donde él dice, Hiranya Garbha es inmanente en cada uno. Por eso es que Swami llama a todos Bangaru. Solo cuando reconozcan esta verdad y adquieran la firme convicción de que Dios está dentro de ustedes, podrán obtener toda clase de bienestar en sus vidas. Ignorando este Dios interno, todo tipo de esfuerzo en cosas externas resultará en un fracaso. Por lo tanto, primero, desarrollen fe en Dios. Bien, a mí creo que me falta mucho para entender esta totalidad, pero lo quise agregar porque entiendo perfectamente a dónde iba Adrián. Bueno, ahora digo esto porque es muy difícil ver a Dios en la forma de mundo, en vez de ver el mundo como Dios. Y por analogía, debería ver el mundo como conciencia pura. Ahora, hay una diferencia cuando hablamos entre conciencia y conciencia. O sea, si bien la conciencia lo es todo, hay una pequeña diferencia cuando hablamos entre conciencia con minúscula y conciencia con mayúscula. El texto dice que el mundo no es más que conciencia pura y no hay ninguna diferencia entre ambos. Se manifiesta como vacío y como movimiento en el vacío. La conciencia infinita, unida a la existencia, se conoce como mundo. El mundo, sin la ilusión de existencia sustancial, solo es conciencia. Y así continúa toda la lectura. Parece todo un juego de palabras y en realidad siempre digo que es un conocimiento no dual que incluye totalidad. Y me pregunto, ¿cuánto de nuestra comprensión tiene que ver en esto? Creo que debemos llenar cada célula de conciencia divina. Creo que es la conciencia la que motiva a todo y a todos. Pienso que la acumulación progresiva de conciencia con minúscula nos ayuda al desarrollo de nuestro nivel de comprensión actual. Porque dependiendo de esa comprensión es el nivel de conciencia con mayúscula que podemos absorber. Cierro con una frase de este libro que hemos leído hace tiempo atrás y la he adoptado porque me encantó desde que la leímos. El ser es el estado en que la mente crece hasta abarcar el universo en su totalidad. Siempre me dispara algo diferente. Hoy me hizo pensar que hay estados intermedios antes del estado total de conciencia al que llamamos ser. Y esto me hizo recordar al libro Cultura y Espiritualidad. En la página 89 habla sobre comprender la naturaleza de la conciencia y da 3 aspectos. Cuando la conciencia está asociada a los sentidos, es estar conscientes. Cuando está asociada a la mente, es conciencia con minúscula. Y cuando la conciencia está asociada al ser, es conciencia pura, lo que yo llamo conciencia con mayúscula. Miren, yo sé que no es casualidad. Ayer encontré ¿se acuerdan en los años 90, 90 y pico, que las cosas nos llegaban por correo? Que todo lo que sucedía nos llegaba por correo, así fuera una entrevista, un encuentro, una charla, todo nos llegaba, frases, todo. No era la tecnología de hoy. Acá tengo una preguntas y respuestas que le hacen a Goldstein, al doctor Reddy, a Narasimha Murthy y a Anil Kumar. Les voy a leer esto. Por favor, elabore un poco acerca del concepto de consciente, conciencia con minúscula y conciencia con mayúscula. El señor Narasimha Murthy dice, de acuerdo con Swami,
El esfuerzo consciente se refiere al cuerpo y los sentidos. La conciencia, con minúscula, se refiere al cuerpo sutil y a la mente y la chispa divina que hace que funcione el cuerpo. La conciencia, con mayúscula, es la fuente de la cual todo emerge. En el Ramayana Rama le pregunta a Hanuman, ¿quién eres tú? Él respondió, cuando yo tengo conciencia del cuerpo, soy tu sirviente. Cuando siendo la chispa divina dentro de mí, yo soy parte de ti. Cuando yo realice la verdad última, tú y yo somos uno. Y Anil Kumar dijo, lo que está limitado al cuerpo y a los sentidos es el nivel consciente. Dios en mí es conciencia, con minúscula. Dios en todas partes, eso es conciencia, con mayúscula. Bueno, con todo esto me dormí anoche. Bueno, chicos, disculpen si lo hice largo, pero me pareció que tenía que ver con todo el texto, con todo esto sagrado que estamos viendo. Gracias por el espacio. Gracias, gracias por lo que leíste, las palabras, muy bueno. Muchas gracias. Adelante, Liliana. Eh, yo retomando un poco lo que planteaba Adrián, no sé si voy a poder resumir más o menos la intención de traer más claridad a lo que estamos tratando. Es inevitable que toda nuestra comprensión del mundo, de la vida, empieza a través de los sentidos. Decir esto y decir nuestra identificación con el cuerpo es lo mismo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hablar de la conciencia, del mundo? Siempre vamos a empezar a hablar desde nuestro pequeño punto de referencia, que es nuestro ego, nuestro cuerpo-mente. Mientras estamos por acá y sin entender demasiado el tema de la ampliación de la conciencia, se daría con que ese ego, en lugar de estar siempre plantado en un mismo punto, por ejemplo, se dedicara a viajar como Raúl. Entonces, si uno nace en un pequeño pueblo donde las tortas fritas se hacen de una sola manera, pero después viajando ve que las tortas fritas se pueden hacer de increíble cantidad de maneras, ese ego afortunadamente empieza a tener una visión más amplia de la realidad, de lo que él entiende que es la realidad. Bien, vamos inevitablemente por capas sucesivas entendiendo cosas cada vez más complejas. Entonces, empezamos a plantearnos, como decía Dardo, la validez de lo que es el sueño, ¿no? El sueño durmiendo en la cama y el sueño de la vigilia. Y vamos dándonos cuenta que integramos eso, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco termina ahí el camino. Entonces, ¿qué ocurre? Que para cada uno de nosotros trascender el punto de vista del yo, que por más que esté ampliado, sigue siendo esa concentración cuerpo-mente, para dar ese salto a lo que es conciencia con mayúscula, de lo cual parte todo, se involucra todo. Para nosotros es muy difícil eh, concientizar de que estamos pensados por esa mente grande, porque ninguno de nosotros quiere disolver nuestra propia figurita, nuestro propio valor, nuestra propia historia personal, y entrar en ese plano es muy difícil. Entonces, sí, por supuesto que hay vías, ¿no? La meditación, el desapego, es decir, hay tantos caminos y tantas prácticas para que nos ayuden a poder llegar eh, a esa vivencia, eh,
de la comprensión y de de esa totalidad, de ser esa totalidad. eh, y no sé si puedo agregar algo más, pero es un camino, y es un camino que vamos haciendo desde tantos eh, niveles, situaciones. O sea, me parece importante siempre el compartir dónde están las dificultades para que entre todos nos ayudemos, ¿no? Pero el camino nos lleva a la disolución de ese ego. Gracias, no digo más nada. Gracias Liliana. Muchas gracias. Vamos a Colombia con Willy Miguel. Adelante. Sairam, ¿me oyes? Muy bien, Willy. Bueno, agradezco a todos y a Swami su finita gracia y las palabras tan importantes que todos han dicho de su experiencia, porque nutren eso que es el proceso del pasar del dormido al consciente. Y creo que el reto para nosotros es no solamente lamentarnos de estar dormidos, sino asumir el reto de que Swami nos dice, ustedes pueden ser conscientes y vivir en los tres planos. No es necesariamente la historia que tenemos, la realidad de las cosas, sino entender cómo esa pequeña historia que vive en ese plano mental es algo que podemos disfrutar desde lo consciente y ser felices, como decía Raúl, con mucho amor. Creo que el vínculo que hace que toda esta que tanto el proceso como el disfrute es el amor y la sensación que me da es de que tengo que resaltar en este momento a todos, decirles disfrutémoslo con amor y va a ser, digamos, como el proceso más fácil y más cercano al plano, porque todos tenemos que pasar por esto, todo el chip ya está hecho para así, fuimos creados para esto. Entonces, ya no hay forma tampoco de echar para atrás. Sairam. Qué lindo, el disfrute desde el amor. Qué lindo, Willy. Muchas gracias. Miguel, Sairam. Om Sri Sai Ram, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por todos los aportes de los hermanos, pues nos enriquecen día a día y progresamos en nuestro camino espiritual. A mí me llama la atención del texto de hoy dos términos con el que casi finaliza en el término Chidambaram, que es la conciencia pura, lo que queda cuando todas las cosas han sido negadas. Me llama la atención precisamente porque pues este término es totalmente nuevo para mí, no lo había escuchado y me llama la atención porque lo busqué por internet y lo único que me habla es sobre Tamil Nadu, unos templos que hay al sur este de la India, tal vez al sur de Chennai, y es allí donde están los bronces chola de Shiva Nataraya en la danza cósmica, en lo que se habla la creación y la disolución representados en esa danza del Shiva Nataraya. En esta eh, pieza tan linda de bronce se hace algo especial con respecto al sonido, porque el sonido es una manifestación de la materia. Es decir, tengo yo mis dos palmas de mis manos, son materia, las choco y ellas crean un aplauso. En este caso es totalmente al contrario. Primero aparece el sonido y después sí aparecen la materia. Es decir, en el mismo ejemplo sería, primero suena el aplauso y después aparecerían mis manos como materia.
Entonces, Bashista hoy en una parte del texto nos hace un recorrido acerca de esa vibración imperceptible del sonido que forma el éter, el akasha, y una ligera vibración del tacto produce el aire, el rozamiento del aire produce calor, que da lugar al fuego, que al apagarse forma el agua. Cuando todos estos actúan juntos, la tierra surge de ellos. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque pues todos los seres que están y todo lo creado, el ser de la madera y el ser de la roca, tal como han sido creados, como la mente de los seres iluminados, es conciencia pura. Y eso es el Shidakasha, que eso lo hemos venido manejando en otros capítulos, o el espacio puro de la conciencia en el que todas las cosas existen. Entonces es algo muy bonito ver cómo se comienzan a complementar los conceptos y luego aparece Bashista y hoy se nos presentó de una forma muy directa, nos dijo: yo sé bien quién soy y quién sois todos vosotros. No sois más que vuestra propia conciencia, que se ha sentado aquí para ilustraros, pero no soy un ser humano ni divino o celestial. Estoy aquí por vuestros propios méritos. De hecho, no soy una cosa ni otra, no soy nadie. Entonces es algo muy bonito porque esa conciencia que tenemos nosotros está comenzando a ser perceptible y ser más consciente de que somos Brahman, que somos Dios mismo. Cuando lo comprendemos es eso, que somos Dios mismo, pero cuando nos metemos en el mundo, inmediatamente se convierte en Maya. Y ahí es donde de pronto comenzamos nosotros a dudar de lo que realmente somos. Lo que acaba de decir una de las hermanas, que somos encarnaciones del amor, que es lo que hizo posible la creación de este mundo. Muchas gracias a todos. Om Sri Sai Ram. Qué lindas palabras, Miguel. Es cierto, ¿no? Lo que decía Mónica y lo que vos recordás. Empezaba los discursos ahí diciendo Premas Guarupulara, ¿no? Encarnaciones del amor, así nos llamó. Gracias, Miguel. Hay varios integrantes en el círculo de hoy que por chat privado me han dicho que estaban de oyentes. Antes del cierre tuyo, Dardo, algunas palabras que le ha quedado a Marquito y a Pablo ahí, para compartirnos. A ver, tener el micrófono cerrado, Marco. No, estamos. Ya están Estamos iluminados. acá, meta a reflexionar y captar los espacios de vacío que nos rodean. Ahora estamos todos en el mismo vacío, cada uno creyendo que se encuentra en un lugar diferente, pero el vacío nos tiene a todos. La idea desde mi punto de vista es sacarle la forma en la que la mente estructura. Hace un minuto, ¿qué es un minuto? Pero hace un momento atrás dijiste, Horacio, bueno, démosle paso a nuestro amigo o hermano Miguel Nieto de Colombia. Cuando la mente lo piensa, ya lo estructuró. Generó un espacio que está lejos, que nosotros estamos más cerca, que él vive en el otro. Bueno, entonces lograr sacar la interpretación o la estructuración de la mente y captar eso que es esa vibración o el amor. El amor o sacar la palabra amor y entrar en el estado. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, Zairán. Yo quería comentar algo, si me permiten. Sí, Adrián, esperá que iba a decir Marquito y te damos paso. Adelante, Marco. Sí. Gracias, Adri. Una cosita que... Arrimate mal el micrófono, Marquio. Solo una cosa que se me vino hoy mientras escuchábamos las reflexiones. En un círculo de estudio, me acuerdo, hace ya mucho tiempo, con Albina, Albina coordinaba ese círculo de estudio, hablábamos que Swami decía que la mente hay que tratarla como si fuese un niño.
que hay que ir llevándola de a poco, que hay que darle tiempo, que hay que ir tratándola con cuidado, porque no es que, no, creo yo, ¿no? No es que podemos asimilar de golpe todos estos conceptos tan profundos, como que la mente necesita ir acomodándose, necesita su tiempo, nos vamos identificando con el cuerpo para después tener que desidentificarnos, entonces es un proceso que encima los basanas y todo lo que la mente tiene estructurada nos sigue devolviendo más de lo mismo, porque Swami dice, la mente te va a devolver más de lo mismo en lo que vos pienses. Entonces, como esto de tener la tranquilidad de ir llevándola como un niño para ir asimilando los conceptos y que después creo yo que gracias a su gracia, en algún momento nos diga, tú, bueno, listo, entendiste, lo asimilaste, lo integraste. No sos distinto de Dios. Bueno, gracias. Tal cual, Marquito. Yo siempre siento que estamos en nivel primaria, siento esto es una reflexión mía, con un libro universitario. Entonces, por eso nos cuesta tanto. Adrián. Bueno, quería comentar algo con referencia a lo que dijo Raúl. Hace unos 30, 35 años atrás, yo fui a San Martín de los Andes y no sé cómo entré en una cabaña. Cuando entré en la cabaña sentí internamente y muy profundamente que yo había vivido ahí. Abrí los cajones y sentía los olores. Dije, pero esto es conocido, es decir, como que yo había estado ahí, había vivido ahí y eso pertenecía a una vida que yo había tenido. No lo podía explicar porque yo en ese momento todavía no estaba en un camino espiritual o estaba sin darme cuenta y ser consciente de ello, pero yo sentí internamente y en todas mis células que yo había vivido ahí. Entonces fue una sensación como que realmente en otra vida había estado ahí y lo estaba sintiendo en ese momento. Así que bueno, fue una experiencia que quería comentar sobre todo por lo que dijo Raúl en sus viajes. Y después algo que me recordé es lo siguiente, que Swami dice, el camino de llegar a mí, de llegar a él, es a través del amor. Uno tiene que hacer dos cosas. Primero, por supuesto, además de acercarse a los buenos, alejarse de los malos, alejarse de los malos pensamientos, pero sobre todo el camino es el amor. Tiene que llegar al amor en su corazón para poder llegar a él. Y también dice, y aún así eso no es suficiente. Tienen que seguir mis mandatos. Y ahí es donde a mí me dije, bueno, ¿qué trabajo arduo tengo que hacer? Porque primero tengo que llenar, acercarme al amor y después seguir los mandatos, que para mí es todavía un trabajo bastante arduo. Y lo último que quiero comentar es lo siguiente. Uno dice, quiero acercarme o realizar a Dios. Yo creo que lo interesante para mí en mi propia experiencia es reconocer constantemente mi propia divinidad, es decir, conectarme con mi propia divinidad. Yo cuando estoy pasando momentos difíciles, ya sea laborales, de salud, de lo que fuera, trato de conectarme inmediatamente con mi divinidad y decir, Dios que estás dentro mío, ayúdame. No le pido primero, le pido también a Swami, pero trato de pedirle a esa divinidad interna que me ayude, que me proteja, que me guíe. Trato de conectarme siempre y hago un esfuerzo por conectarme con esa divinidad interior mía. Bueno, es lo que quería comentar con ustedes. Una alegría estar acá. Qué lindo, Adrián. Qué lindo. Dardo, querido, hoy no está Albina, no está Marco Erice. El cierre. Bueno, perfectos todos los comentarios que hubo hoy. Y los últimos, sobre todo, también lo que dice Adrián, ese esfuerzo de seguir buscando quiénes somos. No hay que parar ahí, porque si no vamos a seguir engañados y va a pasar como en un cuentito que viene más adelante, esto es un spoiler, lo vamos a ver a lo mejor en 3 o 4 sábados, de 3 princesas que querían conocer el mundo, como dijeron, bueno, viajar por todo el mundo, conocer cómo se hace la torta frita acá, guayao. Bueno, las princesas estaban iguales, querían conocer todo, todo, cada rincón, cada centímetro cuadrado del planeta, y por ahí a mí esas ideas yo las he tenido también siempre, y es una ilusión que de que este Sansara no va a terminar nunca. Y es un spoiler total esto, pero en aquel momento se les dice, pregunta Rama y dice, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con las princesas? ¿Conocieron el mundo, el otro mundo?
todavía siguen dando vueltas por el mundo, dice. No se escaparon del samsara. Es terrible, seguimos ahí metidos. Por eso para mí, si la meta única es llegar a Dios, volver a realizar, ser conscientes de que somos Dios y experienciarlo, vivirlo, hay que seguir por el camino, hay que seguir firme por el camino. Por ahí nos confundimos que esto es real o está bien es irreal porque aparece un sueño. Tenemos que seguir y seguir y seguir. Pero acá hay algo clave que lo dijo recién Liliana. Nosotros seguimos identificándonos con el cuerpo. En la medida que eso pase, no podemos avanzar. Tenemos como una traba ahí. Y ojo, no solo el cuerpo físico, no solo el cuerpo físico de carne y hueso, que por lo menos todos los que estamos acá, yo creo que ya se comprende de que esto se acaba, esto muere, vuelve a los elementos, vuelve a la tierra y reencarnamos. Entonces, también no tenemos que limitarnos por ese cuerpo que está atrás de este, el cuerpo mental, que hablamos hoy, ¿no? Que lo componen en, bueno, la mente, el intelecto, los aires que mueven este cuerpo, los aires vitales, los pranas. Tampoco es otro cuerpo que nos puede frenar y nos puede, porque uno dice, bueno, sí, yo ya comprendí, me muero, ya está, todo, pum, pero reencarno y hago otra vida. Algunos dicen, en la próxima vida quiero ser tal cosa o ya corregiré lo de esta. Toda una pérdida de tiempo porque seguimos adentro del samsara, es como no podemos salir de este laberinto. Y bueno, y más allá de eso, bueno, nosotros pensamos, está bien, me muero, pero piensan todavía en la ignorancia las personas, nosotros, soy mis hábitos, mis creencias, todo lo que viví, me lo llevo y ahí quedé otra vez limitado en dentro de ese cuerpo mental. Aunque tome innumerables cuerpos, ¿no? No va a terminar más esto. Por eso también lo dijo Liliana, el tema de la individualidad, que lo venía repitiendo Pablo mucho tiempo atrás, el libro nos lo dice. Esa individualidad, ¿qué es? El ego, el ego. Queremos queremos quedarnos encerrados, por eso también es un tema de deseo. Queremos, quiero. Todo depende de cada uno. ¿Cuándo quiero salir de esto? ¿Y cuándo no quiero? Porque me apego a lo que conozco, a mi hija con trenzas, ¿eh? Me apego a aquello, al auto que tengo, a los amigos, a la amistad o a la vida que llevo. Entonces, ese deseo que nos lleva a mantener todavía el ego, es decir, lo dejamos vivito ahí, no queremos que desaparezca, es algo que también tenemos que pensar en decir, sí, estoy decidido, por eso estoy determinado a trascender esto. Y por ahí el ego siente que va a atacar de vuelta, que no quiere perder esa individualidad. No, yo soy esto, todo lo que me formé, todo lo que estudié, todo lo que hice, todos los títulos que tengo, como hablamos al principio, ¿no? Fuera de la grabación, a qué te dedicás, qué estudiaste, bueno. No tiene sentido, es todo una pérdida de tiempo, es una bocha de cosas gigantes que no tienen sentido, como dice al final de la lectura de hoy, ¿no? ¿Para qué perder el tiempo en eso? ¿Para qué dedicarse e incluso a conocer algo específico de la materia o de la mente, ¿no? Yo me dedico a ingeniero automotor o me dedico a lo que sea. Es pérdida de tiempo para todos los que estamos en un camino que queremos llegar a conocer realmente quiénes somos. Así que es importantísimo para mí ese tema de la individualidad que no la queremos perder y de las identificaciones con el cuerpo. Y asimismo, acá para finalizar, Horacio, cuando habla del tema de la muerte, es interesantísimo cuando dice que justamente cuando un hombre, lo voy a leer a esto, lo voy a leer porque es interesantísimo esta parte, no hay que dejarla pasar. Si uno que duerme sueña que ha muerto, abandona a sus seres queridos, pero cuando despierta se libera de esa muerte soñada. Después de experienciar tanta alegría y tanto dolor en esta vida, los hombres mueren. Es decir, no nos vamos a salvar de la muerte. Listo. Los hombres, seres humanos. En ese momento abandonan el sueño que han conocido como mundo. Ahí está. Así como abandonamos el sueño que tuvimos anoche,
En la muerte abandonamos el sueño que habíamos conocido como mundo. Está clarito eso. Como le preguntaste, Horacio, a Adrián al principio, ¿ese sueño de anoche existió? Y bueno, lo mismo vamos a decirnos nosotros después de la muerte y en otra vida, si es que no logramos la liberación, nos vamos a decir, ¿ese sueño existió? No, ni siquiera nos vamos a acordar. Ni siquiera nos vamos a acordar, y acá lo aclara, ¿eh? Mientras están inmersos en uno de estos sueños, no recuerdan la irrealidad del sueño anterior y solo consideran real el sueño en el que están actualmente sumergidos. O sea, consideramos real este sueño de la vigilia como largo que estamos teniendo, como la vida misma que creemos que tenemos de 0 a 80, 90, 100 años, ¿no? Cuando un sueño llega a su fin, decimos que el que duerme ha despertado. Exactamente igual, cuando un hombre muere, despierta a otro mundo todavía desconocido para él. La distinción entre el sueño y la vigilia es por consiguiente teórica y arbitraria. Por eso recuerden cuántas veces Baba dijo, despierten, despierten, despierten. Por algo está usando esa palabra, es decir, nos está confirmando que estamos adentro de un sueño. Así que bueno, por más que nuestro ego, individualidad, no lo agarre o no quiera creerlo porque se apega a las cosas de este mundo, y bueno, siento decirle al ego que la cosa no es así, que esto tiene que ser trascendido o en esta vida o en otra. Qué lindo, Dardo, qué lindo todos. Sábado que viene empezamos, Dios mediante, la historia del rey Vipaschit, que tiene más de 20 páginas, así que bueno, vamos a tener que estar atentos al seguimiento de esta historia, historia del rey Vipaschit. Irán a todos, gracias a todos, un interesante. Oh, Shanti, Shanti, Shanti.